¿Qué es el paisaje? El paisaje es todo aquello que se ve desde un lugar. Si abrimos una ventana y miramos a través de ella, observamos el paisaje. Al contemplar un paisaje se distinguen una serie de elementos que lo componen. ¿Cuáles son los elementos del paisaje? En un paisaje podemos encontrar dos tipos de elementos, los elementos naturales y los elementos artificiales. Los elementos naturales son el relieve, los ríos y la vegetación. Son aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza, que están ahí de forma natural. Los elementos artificiales son los que han hecho las personas. Por ejemplo, las construcciones, como casas o puentes, los campos de cultivo, las canteras. Estos elementos modifican el paisaje. Si observas este paisaje tiene elementos naturales, pero al pasar los años y añadir elementos artificiales creados por el hombre, el paisaje cambia. Se dice que estos elementos modifican el paisaje. Por tanto, los paisajes con elementos naturales se llaman paisajes naturales. Los paisajes con elementos artificiales se llaman paisajes artificiales. ¿Qué tipos de paisaje existen? El paisaje puede ser de una forma u otra dependiendo de sus elementos. Encontramos tres tipos de paisaje: los paisajes de llanura, los paisajes de montaña y los paisajes de costa. Los paisajes de llanura son grandes extensiones de terreno plano y casi horizontal. Los paisajes de montaña están compuestos por montañas y terrenos elevados en cuesta. Y los paisajes de costa es la parte de la tierra que está en contacto con el mar. Tiene formas muy variadas. ¿Cómo son los paisajes de llanura? Las llanuras son grandes extensiones de terreno plano y casi horizontal, pero no todas las llanuras son iguales. Se pueden diferenciar entre mesetas y depresiones. Las mesetas son llanuras que están más elevadas que las tierras de alrededor. Esto es una meseta. ¿No te recuerda a una mesa? Las depresiones son llanuras situadas a menor altura que las tierras de alrededor. Esto es una depresión. A veces en las llanuras se distinguen cerros o colinas. Son pequeñas elevaciones del terreno con poca altura. ¿Cómo es la vida en las llanuras? La mayoría de las ciudades y los pueblos se encuentran en las llanuras. Por eso los paisajes de llanura están muy transformados por las personas. En las llanuras hay muchos campos de cultivo, porque en los terrenos planos es sencillo cultivar. Por eso en la llanura la vegetación no es tan abundante como en las montañas. Además, en los terrenos llanos es más fácil hacer construcciones. Por eso hay fábricas, aeropuertos. En las llanuras hay muchas carreteras y vías de ferrocarril que comunican las localidades. Estas carreteras son bastante rectas y tienen pocas cuestas. ¿Cómo son las montañas? Las montañas son terrenos elevados y en cuesta. En una montaña se distinguen tres partes: el pie, que es la parte más baja de una montaña, la cima o cumbre, que es la parte más alta, y la ladera o falda, que es el terreno inclinado que va desde el pie hasta la cima. Un grupo de montañas alineadas forman una sierra, y varias sierras agrupadas forman una cordillera. Entre una montaña y otra hay terrenos llanos que son los valles. En las laderas de las montañas crecen bosques y prados. En las montañas hace más frío y llueve más que en los alrededores, y en invierno cae mucha nieve. ¿Cómo es la vida en la montaña?
La vida en la montaña es más difícil que en la llanura, por eso viven pocas personas. Los pueblos son pequeños y suelen situarse en los valles. Como el terreno es tan pendiente, apenas hay campos de cultivo. Las personas se dedican a criar ganado, sobre todo vacas. Estos animales se alimentan de la hierba que crece en las laderas de las montañas. Cada vez más personas de la montaña trabajan en el turismo. Por ejemplo, en las estaciones de esquí y en los alojamientos de casas rurales, campings o residencias. Los turistas acuden a la montaña por sus paisajes y por los deportes que se pueden practicar allí. Las carreteras son estrechas y con curvas. En algunos casos es necesario hacer túneles en las montañas para que puedan pasar las vías del ferrocarril o las carreteras. Otras veces se construyen puentes para unir terrenos con desniveles. ¿Cómo son los paisajes de costa? La costa es la parte de tierra que está en contacto con el mar. La costa tiene formas muy variadas. Algunas de ellas son las siguientes. Los cabos es una parte de la tierra que se adentra en el mar. La bahía es una entrada del mar en la tierra. Si es muy grande, se llama golfo. La península es un terreno que está rodeado por el mar por todas partes menos por una, llamada istmo, que le une a un terreno mayor. Y la isla, que es una porción de tierra rodeada de mar por todas partes. Si hay varias islas cercanas, forman un archipiélago. Por ejemplo, el archipiélago de las Islas Canarias. ¿Cómo es la vida en la costa? En las costas viven muchas personas en pueblos y ciudades. Además, los pueblos y las ciudades de la costa reciben cada año a miles de turistas que van a pasar sus vacaciones a estos paisajes. La vida en la costa ha cambiado. Antes, un gran número de personas se dedicaba a la pesca. En la actualidad, mucha gente trabaja en el turismo, como los guías, los socorristas o los camareros. Como en la costa pasan sus vacaciones muchos turistas, se han hecho construcciones como hoteles y apartamentos, carreteras y vías de ferrocarril, puertos pesqueros y puertos para barcos de pasajeros y de mercancías, grandes centros comerciales y de ocio. Todas estas construcciones han modificado mucho el paisaje de costa. ¿Qué son los ríos? Los ríos son corrientes continuas de agua que nacen en las montañas por la acumulación de agua de lluvia o del deshielo. Los ríos discurren por un lecho o cauce. En los ríos se distinguen otros elementos: el curso, que es el recorrido del río desde su nacimiento hasta su desembocadura; el caudal, que es la cantidad de agua que lleva un río; y el régimen, que es la variación que tiene el caudal de un río a lo largo del año. Un río tiene régimen regular cuando la variación es pequeña y tiene régimen irregular cuando la diferencia de caudal entre unos meses y otros es grande. Debes tener en cuenta que en el curso de un río distinguimos tres partes: el curso alto del río, el curso medio y el curso bajo. En el curso bajo, en la desembocadura, un río forma rías cuando el agua del mar penetra en el cauce del río y forma deltas cuando los materiales que arrastra se acumulan en la desembocadura y dan lugar a terrenos de forma triangular. ¿Qué factores influyen en los ríos? Para comprender por qué unos ríos son largos y otros son cortos, o por qué unos tienen un régimen regular y otros irregular, hay que tener en cuenta las características del relieve y del clima de las zonas por las que discurre. El relieve influye en la longitud y en la velocidad de las aguas del río.
Así, los ríos son cortos cuando nacen en montañas que están cerca del mar y son largos cuando nacen lejos del mar donde desembocan. Las aguas van rápidas cuando el terreno tiene mucha pendiente. El clima influye en el caudal y en el régimen de los ríos. Los ríos que atraviesan zonas lluviosas son muy caudalosos y tienen régimen regular. Los ríos que discurren solo por zonas con clima mediterráneo tienen régimen irregular. ¿Cuáles son las vertientes de España? Observa este mapa. En él vemos los ríos de España. Los ríos que desembocan directamente en el mar, como el Tajo, son ríos principales. Los ríos que desembocan en otros ríos se llaman afluentes. El territorio recorrido por un río principal y sus afluentes forma su cuenca. En el mapa también vemos que el territorio de España está dividido en 3 colores. La superficie de un mismo color representa una vertiente, que es el conjunto de tierras cuyos ríos, barrancos y torrentes vierten sus aguas a un mismo mar. En España hay 3 vertientes. Al norte encontramos la vertiente cantábrica, al este y al sur la vertiente mediterránea y al oeste la vertiente atlántica. ¿Qué son las aguas marinas? En la superficie de la Tierra, además de ríos, podemos encontrar agua en los mares, los lagos y los embalses. Son las llamadas aguas superficiales. Además, bajo la Tierra hay aguas subterráneas. ¿Qué son las aguas marinas? Los ríos vierten sus aguas al mar o a un lago. Las aguas de los océanos y los mares se conocen como aguas marinas. Las aguas marinas son las saladas y están en constante movimiento, formando olas que llegan hasta la costa. Las aguas marinas son muy útiles para las personas. De los mares y los océanos se obtienen alimentos como peces, mariscos y algas, y materias primas, como por ejemplo la sal. Además, son vías de comunicación por las que transitan barcos y son un recurso turístico, ya que las zonas costeras tienen muchos turistas. ¿Qué son los lagos y las lagunas? Los lagos son extensiones de agua dentro de un continente que están rodeadas de tierra por todas partes. Cuando tienen un tamaño reducido, se llaman lagunas. En España los lagos son pequeños, por eso la mayoría son lagunas. Los lagos y las lagunas se encuentran situados en montañas, en llanuras o cerca de la costa. Los lagos y lagunas de montaña se han formado por la erosión del hielo y se llaman lagos glaciares. El lago glaciar más grande de España es el de Sanabria, en Zamora. Muchas de las lagunas de las llanuras se forman por la acumulación del agua de lluvia, como por ejemplo la laguna de Gallocanta. Las lagunas de costa son propias de zonas costeras llanas. Esto es lo que ocurre en la costa de Valencia, donde se ha formado una laguna de costa, la Albufera. ¿Qué son los embalses? En los paisajes hay embalses que se forman en el cauce de un río a partir de una presa que retiene el agua del río. En España hay más de 1.200 presas y embalses. Los embalses de mayor capacidad se encuentran en las siguientes cuencas: la del Tajo, con los embalses de Alcántara y Buendía; la del Guadiana, con los embalses de La Serena y Cíjara; la del Duero, con los embalses de Almendra y Ricoballo; y la del Ebro, con el embalse de Mequinenza. ¿Qué son las aguas subterráneas? Cuando llueve, una parte del agua se filtra por la tierra hasta que encuentra rocas impermeables. Esas aguas que discurren o se embolsan bajo tierra se llaman aguas subterráneas. Forman acuíferos, que son acumulaciones de agua subterránea. En España, las aguas subterráneas suponen la cuarta parte del agua dulce disponible. Para extraerlas se excavan pozos. Estas aguas son una reserva de agua dulce que las personas utilizamos para beber y regar.